Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amigos, hermanos en Cristo Jesús. Es un gran privilegio para mí poder saludarla en esta hora, en este día maravilloso, donde yo sé que el Señor ha derramado grandes bendiciones para su vida, porque lo ha hecho en la mía. Y la palabra del Señor dice que Él es igual para todos sus hijos, ¿verdad? Él nos ama a todos. Entonces, hay promesas que se están cumpliendo, hay promesas que se van a cumplir en la vida de cada uno. Así que los saludo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y también, ¿verdad? Les pido que se suscriban, ¿verdad? A este canal, Dios te habla hoy. Usted lo va a encontrar en internet, en YouTube, como hashtag Dios te habla hoy, y en Facebook, escucha Dios te habla hoy. Entonces puede encontrarnos en YouTube o en Facebook para que usted pueda o desea, ¿verdad?, ver los videos. Ahí estamos. Así que deje su comentario. Para mí es muy importante su comentario. Y si tiene peticiones de oración en las cuales usted desea que lo ayudemos en oración, pues lo vamos a hacer con mucho gusto. Vamos a estar orando por sus peticiones. Así que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a entrar en el mensaje de hoy. El mensaje de hoy está en San Lucas capítulo 13. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En ese momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Jesús les dijo: ¿y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos, solo porque padecieron así? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Y en el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Así que lo invito a que pueda, si usted puede, si usted tiene, está en el momento oportuno de dirigir unas palabras en oración a nuestro Señor, pues será un gusto que usted pueda acompañarme. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad, porque, Señor, sabemos que tú quieres el bien para cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre con tu palabra como ríos de agua viva, como pan del día, Señor amado, a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Padre, yo creo que tu Espíritu Santo, enviado de ti, Señor, hablará, Señor amado, a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, amigo que usted está viendo este video, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que encontraron que el Señor Jesús, ¿verdad?, unas personas, no dice en qué parte estaba el Señor y no dice quiénes eran, ¿verdad? Pero recuérdese que el Señor Jesús andaba predicando y la gente se aglomeraba, ¿verdad? La gente se juntaba y le decían cosas, le pedían sanidad, y en este caso, pues dice que ellos le comentaron, y vamos a parafrasear un momento y imaginando, ¿verdad?, cómo pudo haber sido ese momento, pero imaginemos de que estaba el Señor Jesús, ¿verdad?, caminando o en algún lugar, ¿verdad?, y toda la gente se le acercó y le contaron, ¿verdad?, de que Pilato había sacrificado a unos galileos cuando estaban ellos haciendo su sacrificio a sus ídolos. Entonces imaginemos aquella conmoción, aquel alboroto, aquel susto, ¿verdad? Como cuando uno sabe noticias, ¿verdad? En la televisión ve uno de las noticias. Usted sabe que siempre por lo regular, pues en el tiempo que estamos, son muy malas, ¿verdad? Entonces le dicen al Señor: Señor, ¿supiste lo que hizo Pilato con los galileos? Los sacrificó. Y el Señor les dice: ¿creen ustedes que estos galileos que murieron así eran mejor que los otros galileos, que el resto de los galileos? Y el Señor les
contesta al mismo tiempo, le dice, no, mas si ustedes no se arrepienten, así van a perecer. Eso lo leemos aquí en el versículo 3 de San Lucas 13. Entonces, quiero enfocarme un momentito en Galilea, ¿verdad? ¿Quiénes eran los galileos? Fíjese que la palabra del Señor nos dice de que Galilea pues era un lugar donde habían gentiles, donde los que estaban ahí eran, la mayoría pues eran paganos. Entonces ellos hacían sacrificios a los ídolos, ellos hacían sacrificio a sus dioses, ellos tenían dioses. Entonces ellos no tenían el temor de Dios, como toda Jerusalén, ¿verdad? Galilea era un lugar de pecado. Y eso lo podemos leer aquí en Isaías capítulo 9, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está en angustia. En los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Mire qué lindo. Aquí está hablando, ¿verdad?, que el Señor Jesús iba a llegar a ese lugar y ellos iban a creer en Él. Ellos le iban a recibir. Y eso es, hermanos, que está tipificando a todo aquella persona que no conoce al Señor. Usted y yo fuimos gentiles antes de venir al Señor, antes de entregarle la vida a nuestro Dios. Fuimos gentiles, fuimos pecadores. ¿Qué no hicimos? Si yo le pudiera contar mi testimonio, en un momento que el Señor me lo permita, pues estaré compartiendo mi testimonio con ustedes. Pero si el Señor no hubiera rescatado mi vida, yo no sé dónde estuviera. Tal vez, seguramente ya estuviera muerta. Pero aquí está hablando, ¿verdad?, en la palabra del Señor, que estas personas que le estaban diciendo al Señor lo que se había escuchado fue tan espantoso para ellos, ¿verdad?, que Pilato había mezclado con la sangre de los galileos en su propio sacrificio que ellos estaban haciendo. Ellos eran idólatras, ¿verdad? Pero el Señor aquí habla de que si ellos se hubieran arrepentido, no hubiera pasado eso, porque aquí en el versículo 3 dice, pues yo les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Entonces Él enfoca el arrepentimiento ahí. Versículo 3, Él enfoca el arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, pueden venir cosas malas a nuestras vidas. Versículo 4 dice, y en el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Está hablando otra vez arrepentimiento. Pero aquí podemos ver algo muy importante, hermanos. Los galileos, los gentiles, los pecadores, los que no conocen de Dios en nuestros tiempos, en este momento, los que están sin temor de Dios, son los de Galilea, ¿verdad? Podemos decir los gentiles, porque ellos también eran gentiles. Fíjese que algo muy importante, que Galilea significa atrio de una iglesia, especialmente aquella que está ocupada con tumbas de reyes y personas ilustres. Esto me llamó mucho la atención. Estábamos leyendo en Isaías 9:1 y 2 de que era un lugar donde habían muertos, ¿verdad? Estaban muertos, había oscuridad, habían sombras. Esto habla de muerte espiritual. Entonces, Galilea significa muerte espiritual. Galilea significa que es el atrio de una iglesia. Fíjese cómo está el concepto. Es el atrio de una iglesia donde están las tumbas. Fíjese, las tumbas de personas importantes, ¿verdad? Entonces, usted y yo somos importantes para el Señor, y lo fuimos desde antes de la creación del mundo, y desde que estábamos en el mundo viviendo en pecados, en delitos, en desobediencia,
fuimos importantes para el Señor, por lo tanto, por esa razón estamos ahora sirviéndole al Señor. Así que estuvimos muertos. Galilea es muerte espiritual. Tumbas, imagínense qué terrible, ¿verdad? Pero dice en Isaías 9 que la luz de Cristo les alumbró porque ellos creyeron. El Señor sabía que el Señor al llegar a Galilea, ellos iban a creer, por eso le dice maestro de Galilea. Hay un canto tan bonito que se llama El Maestro de Galilea, está pasando por aquí. Yo pienso que es en todo el mundo, ¿verdad?, que se ha escuchado este corito. Es muy lindo porque ahí podemos entender que los galileos le recibieron y le creyeron cuando llegó la luz a ellos. Y aquí donde dice que los jóvenes, estos muchachos, estos 18, no dice si hombres o mujeres, pero estos 18 en el versículo 4, habla que fueron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé. Ellos les dice que ellos eran más culpables. El Señor les pregunta, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Aquí vamos a enfocarnos en los cristianos, en los que ya somos hijos de Dios, en los que ya estamos caminando, en los que estamos perseverando, en los que estamos manteniendo en la brecha. Somos los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, Jerusalén. Aquí está hablando de una historia que sucedió también, ¿verdad? Fue verídico. Fíjese que Siloé significa enviado. Entonces, muchas personas hemos sido enviadas de parte de Dios. El Señor nos ha enviado a todos a hacer diferentes cosas, a hacer diferentes trabajos, diferentes propósitos de parte del Señor. Quizás hemos sido enviados a dar una profecía, quizás hemos sido enviados a dar, ¿verdad?, la palabra de Dios, a predicar, a evangelizar, a orar, a acompañar en ayuno, a acompañar en vigilia, a acompañar, hermanos, a aquellas personas sedientas y hambrientas, necesitadas del Señor. Los hemos ido a acompañar, hemos sido enviados, si lo es enviado. Entonces aquí en el versículo 4 al 5, el Señor está hablando de los enviados, de los hijos de Dios, aquellos que murieron, dice la palabra aquí en el versículo 4, murieron. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Cometemos errores, hermanos, en el camino del Señor. Cometemos. Y fallamos. Fallamos en cada momento. Podemos fallar a cada instante. Pero dice que debemos de arrepentirnos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Entonces el Señor está diciendo, ¿ustedes creen que esos 18 muchachos que murieron en ese derrumbe, en esa torre que cayó, eran más pecadores que todo Jerusalén? No. No. Mas si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Entonces aquí está hablando él del arrepentimiento, ¿verdad? Del arrepentimiento. Hay que arrepentirnos en el Evangelio porque siempre cometemos errores, hermanos. Cometemos errores. Usted que está viendo este video, lo está escuchando, quizás usted haya fallado de alguna manera en el Señor y usted sabe que sí, hay que arrepentirse, ¿verdad? Definitivamente debemos de arrepentirnos todos los días, todas las noches, todo momento, reconocer nuestro mal. Pero fíjese de que algo tan importante y tan lindo en estos pasajes es de que muchas veces nosotros juzgamos, ¿verdad? Estas personas que le están diciendo, ay Señor, mira lo que pasó en Galilea. Muchas veces nosotros decimos, ay, no, qué pecado el que cometió aquella persona, qué pecado el que cometió aquel hermano o hermana, ¿por qué está tan enfermo? ¿Por qué está tan enferma? Ay, es que era muy chismosa, ay, es que ese hermano era muy malo, ay, es que ese mi vecino era tremendo. Y mire, hermanos, las cosas suceden por un propósito de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Pero no debemos, hermanos, de juzgar y condenar, porque no estamos libres. No estamos libres, hermanos, de no pecar. No estamos libres, hermanos, de no caer. No estamos libres de no enfermarnos. Nos podemos enfermar. Podemos tener enfermedades graves y pueden venir aquellos hermanos y decir, ¿qué pecado cometió usted, hermana? ¿Qué pecado tan grande para que usted esté así? Es que eso no es normal. Pero fíjese, hermanos, que leyendo la palabra de Dios, podemos pasar muchas circunstancias difíciles
dependiendo, ¿verdad?, cuál ha sido el propósito de Dios. Así que si usted recuerda la historia del rey Ezequías, ¿verdad?, él le pidió años de vida al Señor, el Señor se glorió en su vida. Pero también recordemos, hermanos, de que también el Señor dice de que Él quiere gloriarse en nuestras vidas. Puede hacer que permita una enfermedad, permita una circunstancia difícil para gloriarse en nuestras vidas. Pero también permita cosas malas porque podemos haber pecado. Podemos estar en desobediencia y buscando, ¿verdad?, manteniéndonos en la brecha, podemos estar en desobediencia. Podemos estar haciendo cosas malas, hermanos, y estar yendo a la iglesia y poder decir, no, yo voy siempre a la iglesia, no, yo siempre hago mis ayunos. Pero en realidad, hermanos, si nosotros nos mantenemos cegados y enfocados solo en que estamos bien, hermanos, y no meditamos en nuestras actitudes y en nuestras acciones, sí podemos estar haciendo cosas malas. Así que esta palabra es para que nosotros nos arrepintamos. Nosotros, hermanos, hagamos la voluntad de Dios. No critiquemos al enfermo. No señalemos al enfermo. No señalemos a los hermanos que están muriendo de cáncer, de todas aquellas enfermedades terminales que se están escuchando ahora. Somos de carne y hueso y pues estamos sensibles, hermanos, a cualquier cosa. Solo la gloria de Jehová, solo su gran misericordia nos puede tener apartados, nos puede tener guardados, como dice el Salmo 91, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, este es el mensaje de hoy. Quiero que leamos el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo de mucha bendición. Usted ahí donde está en su casa o cuando usted pueda, pues tenga el tiempo, mi amado hermano, hermana, amigo que está viendo. Este salmo es el único que uno de muchos, no es el único, es uno de muchos, hermanos, que nos habla del gran poder de Dios y de lo que Él puede hacer por su pueblo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. No tendrás temor de los terrores nocturnos, ni de las flechas lanzadas de día. No temerás a la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruya a pleno sol. A tu izquierda caerán 1000 y a tu derecha caerán 10,000, pero a ti no te alcanzará la mortandad. Así que leímos Salmo 91 del 1 al versículo 7 y dice, hermanos, de que no tendremos temor de los terrores nocturnos, que el Señor nos va a cubrir con sus plumas y vamos a estar seguros debajo de sus alas, que su verdad es un escudo protector alrededor nuestro. Dice que no temeremos a la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye a pleno sol. Entonces, todas las enfermedades que se oyen, epidemias, bacterias, microbios, virus, hermanos, que pues pueden de algún modo afectar la vida humana. Solo si nosotros, hermanos, habitamos al abrigo del Altísimo, si nosotros estamos bajo su sombra, si en Él estamos protegidos y decimos, tú eres, Señor, mi esperanza, mi escudo, mi castillo fuerte, mi ciudad amurallada, en Él estamos confiando, nada nos va a llegar. Y lo que llegue, hermanos, es por un propósito, es para moldearnos. Lo que llegue es para que el Señor se glorifique en nuestras vidas, para que nos arrepintamos de nuestros pecados o de lo mal que hemos hecho. Así que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Espero que usted siga meditando en la palabra del Señor y pues que no juzguemos, hermanos, ¿verdad? Que no seamos alborotadores, ¿verdad? De las noticias cuando escuchamos noticias muy malas, ¿verdad? Y poder decir, Señor, ¿por qué le pasó eso a ella, Padre? Ay, no, qué pecado el que hizo, qué cometió, que se arrepienta. No, hermanos, oremos con sabiduría, oremos y pidámosle al Señor, hermanos, que no podamos
ofender al hermano, ¿verdad? Muchas veces los ofendemos. Por decirle palabras de aliento, les decimos palabras, hermanos, que pues los puede debilitar más en la fe, ¿verdad? Que les puede, en lugar de aumentar la fe, pueden ir disminuyendo su fe. No queremos ser de ellos. Así que, hermanos, sigamos orando por los enfermos, sigamos pidiendo por los que están pasando tribulación y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Dios me los bendiga, suscríbase, encuéntrenos como un hashtag Dios te habla hoy y en Facebook como Escucha Dios te habla hoy. Deje sus comentarios y estaremos siempre al pendiente de sus peticiones en oración. Dios me lo bendiga. Así que el Señor pues derrame grandes bendiciones sobre su vida como lo ha hecho sobre la mía y que la paz del Señor gobierne nuestras vidas. Amén. Hasta pronto.